Estómago. Muy bien. En el estómago vamos a hablar también de lesiones inflamatorias que ya hemos ido desarrollando ahorita en el transcurso de la clase, que son las gastritis. Lo mismo que hablamos para esofagitis aplica para la gastritis, salvo que la gastritis sí es una patología primaria, mientras que la esofagitis habíamos dicho que era una patología secundaria, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser las causas que llevan a un paciente a una gastritis? Quizás de los elementos que más generan gastritis es los medicamentos. Casi todos los medicamentos, yo me atrevería a decir que por ahí un 95% de todos los medicamentos que hay son gastrolesivos, o sea, afectan, atacan la mucosa gástrica. Y ustedes van a decir, ah no, profe, pero por ejemplo las inyecciones. ¿Ellos por qué? Sí, señor, las inyecciones, no es que el medicamento va por sangre, tiene que llegar al hígado a metabolizarse y en ese proceso de metabolismo hepático una parte se va a ir para el estómago. Perdón, que son menos gastrolesivos los medicamentos cuando se aplican por vía parenteral, menos gastrolesivos que cuando se toman por vía oral, es otro cuento, pero siguen siendo gastrolesivos, ¿cierto? Ahorita les explico cómo un medicamento es gastrolesivo. Tenemos las sustancias químicas, el alcohol, ¿cierto? El reflujo, lo que estábamos hablando ahorita, y el consumo de sustancias corrosivas. Tenemos también el estrés generado por patologías, como por ejemplo los pacientes que tienen neoplasia, los pacientes postinfarto, los pacientes que tienen lesiones neurológicas, en fin. Muy bien. ¿Cómo los medicamentos generan gastritis? Bueno, resulta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo unas sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Sí? Normalmente en nuestro cuerpo hay un tipo de prostaglandinas que se llaman prostaglandinas D1, en ese supermercado, E1, F1. Estas prostaglandinas D1, E1, F1 son gastroprotectoras. Ellos crean una barrera de defensa en la mucosa del estómago, para evitar que nosotros, el ácido que se produce, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo, el desayuno, la media mañana, el almuerzo, lo que sea, para evitar que ese ácido que se está produciendo nos ataque, nos afecte la mucosa gástrica, están esas prostaglandinas, ¿cierto? Muy bien. Cuando nosotros tomamos un medicamento, un analgésico, llámese como se llame, hablemos de que nos tomamos un ibuprofeno. Resulta que ¿cómo se produce el proceso de inflamación, dolor e hipertermia en nuestro cuerpo? Nosotros tenemos un ácido, es un adelanto chiquitico, un ácido que se llama el ácido linoleico. Cuando nosotros nos golpeamos, cuando tenemos la agresión de algún microorganismo, lo que sea, ese ácido linoleico se convierte en ácido araquidónico. Sobre este ácido araquidónico actúa una enzima que se llama la ciclooxigenasa. Y esa ciclooxigenasa convierte este ácido araquidónico en una prostaglandina G y una prostaglandina H. Sobre estas dos prostaglandinas actúa una enzima que se llama la tromboxano sintetasa. Y la tromboxano sintetasa convierte estas dos prostaglandinas en tromboxano A, tromboxano B, prostaglandina D2, prostaglandina E2 y prostaglandina F2. Y estos elementos son los que me generan la inflamación, el dolor y la hipertermia. ¿Sí? Si yo estoy tomando en ese momento porque tengo un dolor de cabeza, bueno, no hablemos de un dolor de cabeza, hablemos de algo más. Tengo una artralgia, tengo un dolor en unas articulaciones y me mandaron a tomar ibuprofeno por 8 días. El ibuprofeno
¿sí? Me bloquea todas las prostaglandinas, no solamente estas, sino estas. Por así decirlo, estas son las prostaglandinas malas, estas son las prostaglandinas buenas. ¿Sí? El medicamento me bloquea entonces tanto las prostaglandinas malas como las buenas. Listo, las malas, perfecto. Me empieza a desinflamar, se me empieza a quitar el dolor, se me baja la temperatura, pero también me quita esta. ¿Y qué les decía que estas hacían? ¿Formaban una qué? Una barrera, una capa protectora. Entonces el ibuprofeno y todos los medicamentos también me están inhibiendo la formación de esas prostaglandinas que me van a proteger la mucosa gástrica. Entonces, si no tengo allá, imaginémonos que esta pared, este salón, es la parte interna del estómago. Si no tengo quien me proteja la mucosa gástrica, pues va a estar así descubierta. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento o el mismo medicamento, genera la formación de ácido, y ese ácido va a actuar sobre unas paredes gástricas que están completamente desprotegidas. Y eso es lo que genera la gastritis. Es eso. ¿Quedó claro esa parte? Sí, no. Ok. Bueno, sabemos el alcohol, pues me va a generar destrucción de la mucosa, que me ocasiona las hemorragias. El estrés me va a ocasionar erosión gástrica, ¿sí? Los medicamentos quimioterapéuticos son medicamentos citotóxicos que van a destruir las células. Los medicamentos quimioterapéuticos, ellos son como una plaga, Veneno. ¿sí? Que por donde van pasando va arrasando. O sea, los medicamentos que se usan en quimioterapia no tienen selección, es decir, bueno, a esta célula la mato porque es célula cancerosa, pero a esta no porque es una célula normal. No, el medicamento no reconoce y mata tanto células normales como células cancerosas, ¿sí? Por eso son tan altamente agresivas. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una gastritis? Que ya nosotros hemos hablado. La dispepsia, que es lo que el paciente a veces refiere a mala digestión. Entonces, que el paciente come algo, así sea poquito, inmediatamente siente esa sensación de plenitud, la llenura, flatulencias, eructadera, ¿sí? Asociado a esto viene la pirosis, o sea, el reflujo, la hipersecreción gástrica, viene la epigastralgia, el dolor, lo que nosotros llamamos, o el paciente habla de dolor en la boca del estómago, náuseas, vómitos, puede presentar hematemesis, melenas. Estas peladuras que ustedes ven, ¿sí? Es la gastritis, ¿verdad? Es la gastritis. Ahí ya estamos en estómago. Bueno. Otro tipo de gastritis, la gastritis crónica, pues simplemente que la gastritis crónica son ataques repetitivos de gastritis agudas. ¿Con qué, digamos, como con qué agravante? ¿Sí? Que en la gastritis crónica, además de presentarse todo lo que hemos hablado hasta el momento, aparece una bacteria que se llama el Helicobacter pylori, y esa bacteria es precancerosa, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también esta zona enrojecida, que esta zona ya está compromiso a nivel de la capa muscular, porque ya se ven los vasos sanguíneos, se ve muy eritematoso, está a punto de sangrar, por así decirlo. En cualquier momento, si el paciente no se cuida, se puede sangrar. La gastritis tipo A es una gastritis de origen autoinmune. Ya nosotros sabemos qué significa que una gastritis sea de origen autoinmune. Es muy raro que se presente ese tipo de gastritis. La más frecuente es la gastritis tipo B, ¿sí? Que es la que se asocia con el Helicobacter pylori. Recordando pues que el Helicobacter pylori es precanceroso, ¿no? Bueno, muy bien. Preguntas.